Buenos días. Seguimos con el siguiente capítulo. En el último capítulo lo que hemos visto entonces devolver la información desde WebDev a Windev Mobile y hemos creado este procedimiento que nos permite procesar la información, decriptarla y devolverla en una variable que tenemos aquí. Muy bien. Ahora lo que nos va a interesar va a ser de mandar esa información dentro de el fichero, en este caso del fichero productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a crear un arrays que va a ser un dynamic arrays. ¿Ok? Hop. Pardon. Pour encontrar la sintaxis aquí. En dynamic arrays es muy práctico. Es este tipo de sintaxis. Es un arrays dinámico. No más. Y vamos a decir entonces que este arrays es un new arrays de 1 por 1 en string o cadena. Muy bien. Y ya vamos a utilizar una sintaxis que es muy práctica, que es for each. En este caso vamos a usar esta for each string de una substring, una subcadena de una cadena separado por un separador, ¿ok? Que en este caso va a ser el CR. Entonces vamos a, aquí miren, vamos a pasar en F1 y el for each browsing string, aquí tenemos la sintaxis que nos interesa. Okay, con la subcadena, la cadena y los separadores. Lo pueden estudiar directamente en la documentación. Entonces aquí vamos a crear una subcadena automáticamente, no necesitamos declararla. Vamos a llamarla ese elemento. ¿De acuerdo? Esa va a ser una subcadena entonces de lo que nos interesa, de la cadena que hemos recibido, que es separado entonces al final por el CR, el return carriage. Muy bien. Seguimos. Vamos a decir que si después de un momento la subcadena, todo el tiempo que la subcadena es más grande que 0, entonces vamos a procesar. Si es igual a 0, no seguimos procesando. Vamos a utilizar una función de lenguaje muy práctica que se llama string to array. ¿Ok? Vamos a mandar en este caso en cada subcadena separado por un CR, es lo que nos está procesando el for each. Vamos a mandar esto a un record array que hemos creado de manera dinámica. Ese elemento, claro que para todo esto yo les invito a mirar la documentación para seguir un poquito más lo que estoy haciendo. Muy bien. En este caso, cada vez que vamos a hacer un for each, vamos a mandar la subcadena que está creada gracias al separador del CR a un record array que es dinámico.
En este momento vamos a hacer una búsqueda sobre mi fichero productos, l'ID producto ID, y yo voy a buscar dentro de mi array dinámico. Voy a buscar sobre la columna 1, línea 1. Es la información que me está devolviendo en cada línea y por columnas. En este caso, la columna 1 es el ID. Lo buscamos a ver si ya está existiendo dentro de la base de datos de iPhone, iPad o Android en el otro caso. Y vamos directamente a escribir para grabar los datos si se necesita. Entonces aquí sería el 11, lo que me devuelve como información. Productos punto es igual línea 1, columna 2. Productos precio es igual línea 1, columna 3. Y producto peso es igual columna 4. Es muy sencillo. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer antes de salir del end, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable global, local, pardon, lo que is boolean es igual a hashFound. Con la sintaxis muy sencilla que se puede escribir sobre una línea, podemos escribirlo, verificar que este producto ya lo hemos encontrado. Si lo hemos encontrado, entonces lo podemos modificar o lo podemos crear en varias líneas, pero en este caso vamos a crear una sintaxis sencilla sobre una línea que utiliza el punto de interrogación. Y entonces, lo que quiere decir esto es que si lo encuentro, lo modifico o lo creo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Modify productos else hadd productos. Ok, todo esto está muy bien. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, cuando es la primera vez, si los productos no existen en mi fichero dentro de iPhone, iPad o Android, me va a crear los productos. Pero todavía no estoy visualizando los productos dentro de mi zona repetida, lo que vamos a crear. Entonces, seguimos. Vamos a escribir aquí looper delete all del loop content. Ok. Este loop content vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a llamarlo loop productos. Esto suena un poquito más. Eso. Entonces, en el caso para las distintas sincronizaciones que haya productos dentro de esta zona repetida, que es una zona para visualización, en este caso vamos a destruir toda la zona. Y vamos a decir for each productos. Por lo tanto, vamos a hacer un bucle sobre todos los productos. Ok. Vamos a hacer un looper add. Y de manera muy sencilla vamos a afectar esto al loop productos.
y mandamos directamente la información con tabulación. Entonces vamos a mandar esto más tab más proyecto nombre más tab más precio más tab más peso. Esta sintaxis es muy sencilla y permite de afectar directamente a los distintos atributos del looper los datos. Ahora me faltan unas cositas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí, vamos a cambiar esto. Vamos a llamar esto el nombre del producto. Caption original no quiero. Aquí vamos a afectar, vamos a decir que es el precio. Caption original tampoco. Vamos a hacerlo más pequeño. Copiar, pegar para el peso. Igual, no caption original. Y también un último, que vamos a hacer todo lo pequeñito, que vamos a llamar ID. Y lo pongo, realmente lo hago pequeñito. No me sirve mucho en tema de visualización. Me sirve más en tema para cuando tendremos necesidad de ver la ficha detallada para recuperar el ID. Ok, muy bien. Y aquí voy en descripción. Entonces aquí voy a afectar el att productos, el primero atributo, productos a nombre. Okay. Vamos a hacerlo distintamente en el orden, perdón. Entonces ID, att ID, porque vamos a el looper al lo vamos a entrar en el orden, entonces vamos a afectarlo en el stcid. Aquí vamos a tener el segundo atributo en el orden. Vamos a afectarle el stc nombre y seguimos. El precio, vamos a ponerlo en el precio y seguimos con el peso. Vamos en el peso. Muy bien. Ok. Vamos a hacer una última cosa para ver. Hop. Esto lo vamos a poner por el momento en comentario. Y vamos a verificar que en mi base de datos interna, ok, entonces vamos a ver si tenemos datos. Ok, aquí no tenemos ningún datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzar nuestro iPhone. Productos, hago un refresh. En este caso, si yo voy de nuevo en mi WDMap, ya tengo que encontrar los datos. Perfecto. Entonces se han pasado perfectamente de WebDev a WinDev Mobile. Vamos a hacer lo siguiente. De nuevo hacemos un refresh. Miramos si tenemos aquí más datos. No, tenemos los mismos datos, lo que es normal, porque al momento de verificar si el registro existe, en este caso lo está modificando si hay una modificación en el server y no lo está creando. Muy bien. Aunque esto sería mejor de meterlo así. Esta es la sintaxis exacta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sacamos aquí los comentarios. Entonces, hop.
Ok, entonces al momento de hacer el refresh, pues va a verificar si los datos existen o los modifica o los crea. El looper va a hacer un delete o va a suprimir todos los datos en visualización que están en la zona repetida y manda, entonces por cada producto va a mandar los productos que va a encontrar en el fichero producto. Miramos qué pasa. Productos, por el momento no les vemos, aunque tendremos que vernos, pero solo lo haremos en el próximo capítulo. Hacemos un refresh y estamos viendo perfectamente los 5 datos. Si hago un segundo refresh, no cambia, por lo menos los datos no han cambiado en el servidor web dev. Aquí también se mantienen, como ya existen, no cambian. Aquí vemos una cosa que no me gusta, la vamos a cambiar. Entonces, vamos a hacer un poquito más grande para ver mejor. 200%. Vamos a utilizar una herramienta que se practica que es Option from the Control. Aquí tenemos el STC ID en pequeñito. Nos sirve solamente para después, para poder entrar en la ficha de detalle. Entonces la vamos a poner invisible. Ok. Para volver un poquito, aprovechando que estamos aquí, para volver a explicar un poquito lo de la zona repetida. En la zona repetida se crean atributos. Aquí hemos creado 4 atributos. Cuando hacemos el looper add, automáticamente enviamos la información separada de tabulación en el orden. Entonces vamos al primer atributo, el ID, al segundo el producto, al tercero el precio y el cuarto es el peso. Aquí dentro del diseño tenemos los controles, ¿ok? Que son el STC nombre, el STC ID, donde vamos a afectar de manera repetida el atributo. Entonces aquí el ID, el STC ID, vamos a afectar el STC ID con el valor del atributo de este caso. Podemos afectar también otros tipos de parámetros que podamos tener en la programación. Ok, muy bien. Y entonces ya como mi ID está escondido, esto va a aparecer bien bonito. Ok, nos queda trabajo, pero que veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por seguir esta formación conmigo y entonces nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.